con educación integral. Así Hola. Es, le damos la bienvenida a la doctora, a ella le gusta que le digan ginecóloga, sí, ¿no, doctora? La doctora, gracias. Ginecóloga y sexóloga clínica Laura Menacho, ¿cómo estás? Gracias por venir en este martes 13. Martes 13, sí. Con todo, ¿no? Sí, con todo vengo. Hola a todas, a todos, hola Maru, hola chicos. Así es. Hoy vengo con una post-efemérides del Día del Orgasmo, pero antes... Me llenaron a mensajes. Yo dije, ¿En serio? Sí. ¡Qué bueno! Sí. Bueno, me dio tiempo para terminar un cachito más tarde. Bien. Perfecto, ¿no? Sí. Me impactó, te digo, no fue como en otros años, que bueno, pasaba el día del orgasmo, algunos lo decían por lo bajo, el orgasmo femenino, claro, que fue el 8, ¿no? Sí. Siempre bien por lo bajo, sí. Pero no, ese día... Bueno, es parte del proceso. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, vengo con esa post-efemérides, pero antes no puedo no hablar sobre los hechos de violencia que venimos atravesando a lo largo y ancho del país. La verdad que vengo escuchando y viendo todo esto que viene pasando a colación de Fabiola y Alberto Fernández y todo, y pienso, yo no sé cómo lo habrás vivido vos o lo que pensás, no estuvimos hablando de ese tema, pero a mí me genera muchos sentimientos o pensamientos encontrados, un montón de cosas que he estado viendo. Y lo primero que se me viene a la cabeza es pensar en todas aquellas mujeres que no han podido ni pueden levantar la voz. Reconozco que a ella le ha costado un montón y agradezco que lo pueda hacer ahora, porque agradezco por el resto de las mujeres. Pero pienso en todas las que no han podido hacerlo, y de hecho el fin de semana anterior a que apareciera todo esto, había aparecido en las noticias, que por lo general no se sabe, muy pocas noticias, 2 mujeres muertas, una en Mar del Plata, Rocío Fernández, de 27 años, había aparecido en una heladera, Rocío González en Bolívar, 32 años, asesinada por su pareja, ¿no? Entonces, y todas las que venimos sabiendo. Entonces pienso que se cajonean todos los casos. Uh-huh. Todos, hasta los de mayor conocimiento, ¿no? Los desconocidos, tenemos esto y muchísimos ejemplos más, y los conocidos creo que en gran parte también, precisamente por ser conocidos, ¿no? Por el poder en el que están inmersas y fueron tapadas. Entonces, ¿cuántas por distintos motivos son tapadas? Uh-huh. Y siguen siendo tapadas? Y ni hablar en este caso. La violencia de género se basa en una violencia de diferencias de poder, ¿no? Y en este caso, en el de Fabiola y nuestro expresidente, que encima se proclamaba creador de las políticas de género. Exacto. Como peor aún, como que siempre es el macho arcaico, fuerte, que manipula, y está en todos lados, en los sitios de poder desconocidos y en los conocidos, ¿no? Y tal vez este caso es aún peor porque es otra escala de poder. Sí. Y leía una publicación de Florencia Freijo, que es politóloga, escritora, que me gustó lo que leí. Decía algo así como: el blindaje entre los hombres del poder es de las cosas más arcaicas y complejas de romper. Ninguna mujer sale indemne. Víctimas de trata que aparecen muertas o con causas armadas. Mujeres en la política, habla de muchas mujeres en la política, que tienen que callarse para sobrevivir en una estructura de poder y no quedar excluidas, ¿no? Distintos motivos. Mientras tanto, siguen sentándose en la mesa chica con tipos procesados por abuso, que ahí se refería al caso de Espinosa, el intendente de La Matanza, que, digamos, el gobernador también
compartió cosas con él, y que nadie haya salido a denunciarlos y a condenarlos masivamente. Entonces, como todos los casos son condenados, son cajoneados, y en el medio quedan las mujeres que terminan muertas o a veces no muertas, pero mal psicológica y emocionalmente, sí. Y todas viven el mismo infierno. Ni hablar de los niños y niñas víctimas de la pedofilia o de hogares violentos, donde hasta llegan a ver cómo matan a sus madres, ¿no? Y acá también el caso de este político también allanado por pedofilia, y un montón de cosas más. Entonces vuelvo a la importancia que siempre hablamos de mantener las redes, y no hablo de las redes sociales, sino de las redes, el entorno de estas personas, la importancia de hablarles a las redes, de generar redes, de mantenerlas, y también de poner en evidencia un sistema que no funciona y la necesidad de mejorarlo, no de hacerlo desaparecer, claro, como están intentando. Exactamente. O de decir que la línea 144 funciona. Exacto. Cuando sabemos que, y eso lo mencionó el otro día Diana Mafía en un Twitter, o sea, personas que están conociendo todo, cómo no solo se han desarrollado esos esquemas, sino también cómo han funcionado, sí, que hoy atienden 2 personas, ¿no? La línea 144 ha salvado vidas, sí. Yo he sido también usuaria de esa línea, sí, para acompañar situaciones de violencia de género, donde han sabido y te han sabido orientar. Específicamente en el caso que me tocó era de un varón que quería incendiar a su mujer con su hijito más pequeño, digamos, ¿no? Y me tocó acompañar una situación así, donde fui orientada y asesorada por la línea en ese momento, que fue muy tenso y desesperante, porque además la persona llegada no era una persona de otro ámbito, sino una persona querida, ¿no? Y es distinto también. Totalmente. Cuando pasa eso. ¿Cómo haces para acompañar y sostener esas situaciones? Exactamente. Entonces, eso por contar uno, pero digo, sí, han salido en este último tiempo. Es que está bueno contar uno. Exactamente, muchas de estas ¿sí? historias, ¿sí? Que si no hubiera estado esa línea, no sabés sí, realmente si termina como en las noticias que escuchamos, ¿no? Tal cual. Entonces, ahí está el punto. La línea 144 era una política pública que estaba acompañando y ayudando a un montón de mujeres. Hoy sí, te dicen que está, y es una mentira, porque hay solo 2 personas atendiendo el teléfono. Sí, el otro día la madre de una paciente que está en una situación de violencia nunca pudo ser atendida, la línea 144. Yo le dije, llamá, y no la atendieron. Bien. O sea, que no es que, digamos, es necesario, ¿no? Entonces, la necesidad de mejorarlo, que habrá tenido falencias, por supuesto, como todo, pero entonces no puede desaparecer como si no hiciera falta, porque sí hace falta, y es la necesidad de mejorarlo. Claro. Sí, bueno. Sí, tal cual. Bueno, haciendo referencia, porque hay mucho tela para cortar. Yo voy a estar haciendo análisis también junto a Andrés Tismaster seguramente mañana, porque hay mucho para hablar también desde el ámbito de la política, pero el trasfondo de esto tiene que ver con la violencia de género. Exacto. Y vos estás abordando el tema de la educación sexual integral, que justamente aplica a cómo prevenir la violencia de género, ¿no? Exacto. Como desde la educación, desde los niveles más, digamos, desde la infancia, la importancia de la afectividad, de los derechos, bueno, los distintos ejes de la ESI, cómo son importantes para la educación. Principalmente, y es lo que yo siempre remarco, el tema de la afectividad, principalmente. Y todos los chicos y chicas que son víctimas de estos hogares, cómo terminan siendo tan dañados. Así es. Bueno. Haciendo un stop. Sí. Ahora hay que enganchar profundo con la pose efeméride. Con el orgasmo. Sí. Es que creo que hace un poco también de referencia. Yo pensaba en todo este contexto, y una de las patas centrales en esta historia tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Totalmente.
Por eso, digamos, el caso vinculado a la violencia de género tiene que ver al tema de la afectividad, tiene que ver con el tema de la sexualidad, porque una de las cosas que se hizo especial hincapié estaba vinculada a las infidelidades. Sí. Ayer escuchaba algunas referencias de Moria Kazan en torno a las personas que sufren o que viven estas cuestiones de adicción al sexo, sí. Y cómo también eso genera quiebres, ¿no? Desde lo mental y todas consecuencias nefastas para quienes están del otro lado. Sí. Entonces, bueno, hacer un poco de referencia que en todo este contexto, bueno, es difícil para las mujeres llegar al orgasmo. Muy difícil, sobre todo porque estamos condenadas. Y además, pues la mayoría tiene conceptos muy errados acerca del orgasmo, y no porque queramos, sino claro. porque estamos mal enseñadas, ¿no? Primero, ¿qué es el orgasmo femenino? Es un pico de placer que marca la culminación de la respuesta sexual. O sea, nuestra respuesta sexual tiene distintas fases y el orgasmo es la culminación, ¿no? Quiero leer una cosa que encontré sobre un poco la historia de la histeria, ¿sí? Como para ver de dónde viene también esta cuestión de que no nos permitimos tener un orgasmo, ¿no? Entonces dice, en 1653 el médico Petrus Forestus de Holanda planteó el tema con seriedad en su compendio médico, donde dedicaba un capítulo entero a las enfermedades de las mujeres. Describía una dolencia llamada histeria, palabra que viene del griego histeron, que significa útero, como ahogo de la matriz. Lo curioso es que la cura propuesta se basaba en la estimulación manual de los genitales hasta hacerles llegar al orgasmo, que entonces se llamaba paroxismo histérico. Esto en el 1600. Bien. En 1870 apareció un vibrador electromecánico con forma fálica que lograba, entre comillas, aliviar a las pacientes en menos de 10 minutos de una manera eficaz, limpia y sencilla. O sea, no solo se usaba para tratarnos una enfermedad, que supuestamente que sea limpio todo. Sino que era limpio. Tremendo. Y sencillo. Y eficaz, no sea cosa que nos quede algún resabio. Muy mecánico todo, ¿no? Digno de la época. A todo esto me pregunto qué estudiarían en los hombres, ¿no? Claro, sí. Bueno. No, eso no. Recién, en 1952, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó al paroxismo histérico de la clasificación de enfermedades mentales cuando se llegó a la conclusión que era una sintomatología coherente con el funcionamiento normal de la sexualidad femenina. Es decir, lo que entonces era paroxismo histérico, hoy es el orgasmo. Bien, entonces paroxismo. Sufrís de paroxismo. Terrible. Si es que y hay que tratarlo. ¿No? Sí, hay que tratarlo. Bueno, la cuestión es que ¿por qué llega este tema del orgasmo femenino, no? Bueno, porque se vio que la mayoría de las mujeres no llegaba a un orgasmo. ¿Por qué no llegamos a un orgasmo? Si es una cuestión totalmente fisiológica, ¿no? Claro. Bueno, primero y principal, porque no depende solo de una cuestión física, sino que también depende de hay un montón de situaciones que tienen que darse para que podamos llegar a una respuesta sexual determinada y poder disfrutar de un orgasmo. ¿Sí? Claro. Entonces, si hay toda una historia que nos trae condenando esta sensación tan placentera en las mujeres, bueno, hay también una condición que nos está frenando. Pero además, nos enseñan mal acerca del orgasmo. La mayoría de las mujeres pueden llegar a un orgasmo con una estimulación del clítoris, cuando muy pocas pueden llegarlo a través de la penetración, o sea, de estimulación vaginal. Entonces, la gran mayoría de las mujeres cree que porque no llega a un orgasmo a través de una estimulación vaginal, a través de una penetración, no llegan a un orgasmo, cuando en realidad son las menos las que pueden hacerlo. Claro. ¿Sí?
Entonces, tal es así, tan importante es la estimulación del clítoris, que para determinar que una mujer es anorgásmica, o mejor dicho, no le voy a poner un cartel, tiene anorgasmias, o sea que no tiene la capacidad de llegar a un orgasmo, nos tenemos que asegurar en sexología que nunca hubo estimulación de clítoris o que a pesar de la estimulación de clítoris no puede llegar a un orgasmo. ¿Sí? Claro. O sea, que estamos mal aprendidas, mal enseñadas, mejor dicho. Entonces, este día del orgasmo es evocado ante la necesidad de crear una conciencia sobre la sexualidad femenina y sobre todo el derecho del placer, porque el placer es un derecho y nos niegan el derecho al placer ante la condena. Sí. Entonces, esta cuestión de fomentar el derecho también a expresar, que no está mal expresar que la pasamos bien en un encuentro sexual. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta resistencia a esta expresión del placer? Y el tabú. Tabú, miedo, ¿no? Miedo en torno a la expresión de nuestro deseo sexual, del deseo sexual femenino. Claro. ¿Por qué tan negado? ¿Por qué tan mal visto? Lo cierto es que es una cuestión de salud, es una cuestión social y es una cuestión política, porque son políticas de salud. Y hablar de sexualidad y hablar de una sexualidad consciente y de educación sexual integral es político. Entonces, también es político porque si nos ponemos a pensar, hay una diferencia en cuanto a los derechos según género, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver, no es lo mismo la expresión de un placer masculino de un placer femenino. Entonces, ahí ya hay otra diferencia. Es una cuestión de afirmar este derecho para expresar una realidad. Primero, poder expresar sin vergüenza si se está disfrutando. Y además, también poder expresar sin miedo si no está sucediendo. Exactamente. ¿No? Que sería como la parte más cotidiana y que no se lo entienda como una frustración del otro lado. Exacto. Y que genere ahí está, exactamente, porque puede fallar, digamos, claro, puede no suceder, claro, puede ser que la mujer sepa mejor cómo llegar a su placer. Y que el hombre no pueda, o la pareja, digamos, no pueda, y eso se dialoga, digamos. Claro, tal cual. O sea, entonces, no puede entrar en ese Bueno, pero es que esas dificultades hacen que históricamente las mujeres finjamos orgasmos. Claro. ¿Y por qué se fingen los orgasmos? Por dos motivos principales. Uno, por miedo a ser condenadas como frígidas. Y otro, por miedo a que el hombre se sienta mal, porque no estamos disfrutando. O sea, no ofender su ego, porque todavía creen que son responsables de nuestro placer, de nuestro disfrute. Y si no lo hacemos, se ponen mal. Claro. Entonces, estamos dinamitando su macho interno. Y esto siempre lo digo acá, y en el consultorio también. Ellos no son responsables. Nosotras, el placer pasa por nosotras. Ellos a lo sumo pueden llegar a colaborar en nuestro placer. Son colaboradores, así como nosotras de ellos. Esto en relaciones heterosexuales, porque estamos hablando claramente de una cuestión de diferencia de género, ¿no? Claro, sí. Pero, digamos, no son colaboradores, no son responsables de nuestro placer. Y con respecto a la frigidez, si busqué para exactamente qué significa frigidez, es la ausencia de deseo o gozo sexual. O sea, que si nosotras expresamos que no la estamos pasando bien, ya estamos con el cartel de soy frígida, sos incapaz de disfrutar. Sí. Y siempre, lo loco, es que siempre estamos ahí paradas en esa dicotomía entre el bien y el mal, esa sensación de que hagamos lo que hagamos va a estar mal. Sí. Porque si disfrutamos y expresamos lo que sentimos, a la hoguera por putas. Sí, tal cual. Ahora, si no lo hacemos, somos unas frígidas y encima los estamos hiriendo en el ego. En el ego. Claro, un montón, ya me quiero ir a llorar a mi casa. No, que como vos bien dijiste al principio,
este año hubo más respuesta ante este día. Sí, entonces sí, estamos en un proceso. Estamos en un proceso de cambio. Yo dije, qué bueno. Bueno, entonces cuestión, que algunas fingen, otras no. Pero lo cierto es que emocionalmente estamos coartadas. Y tan coartadas estamos que hay estudios acerca de esto, y acá traje otra evidencia. Más libros traje. Más libros. Muestre, Laura. Doctora, le voy a decir si va a enojar, muestre su librito. Muy Mi bien. librito. No traje, porque puse de otro que era mucho más grande, ese no lo traje. Bueno, la cuestión es que la FLACES, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología, publicó un estudio que habla de la frecuencia para alcanzar el orgasmo en una relación sexual en función de las preferencias sexuales u orientación sexual. ¿Sí? Mira. ¿Qué dice? Que los hombres heterosexuales llegan a un orgasmo en el 95% de los casos. Las mujeres heterosexuales en un 65% de los casos. En el medio están los hombres homosexuales, bisexuales, mujeres lesbianas y mujeres bisexuales. Entonces, fíjate la brecha, que esto no es una cuestión física. Claro. Porque como capacidad de llegar a un orgasmo, anatómicamente, todas las mujeres tenemos, al tener clítoris, salvo que haya alguna lesión medular, haya alguna, pero la sí, posibilidad, claro, la capacidad. Todas tenemos la capacidad de llegar a un orgasmo con estimulación del clítoris. Y ser multiorgásmicas también. Y ser multiorgásmicas también. Son las menos, pero también existe esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gran mayoría no lo está pudiendo disfrutar y encima se las tilda de frígidas. Bueno, esto es precisamente porque hay una negación hasta a ese órgano que tenemos, que para lo único que nos funciona es para el placer, que es el clítoris, que es tan importante, que en muchas culturas es mutilado, segmentado, cortado, en tantos lugares del mundo, ¿no? Así es. En el que ser mujer es un castigo. En esta sociedad no nos mutilan, pero nos hacen otras cosas y nos siguen negando el placer. Entonces, ¿para qué el día del orgasmo y para qué esta post-efemérides después de pensar mucho lo que venía viendo? Bueno, para esto, para darnos lugar y para hacernos escuchar de una vez por todas, aunque les moleste. Así es. Y nos Llegué pasamos 11:07. 7 minutos. Perdónenme. Le agradecemos mucho a Esmeralda Booth con Noticias Universidad. Nos fuimos unos minutitos nomás con la idea de poder brindar información, porque esta columna implica información sobre nuestra educación sexual integral. Esperamos que ustedes se queden aquí en la 93.9. Gracias a todos. Nosotras nos reencontramos mañana en Joyita Norteña y con Laura el próximo martes. Gracias, Laura, por